Es el segundo domingo de Pascua con el que se cierra la que así conocemos como octava de Pascua. Es como si el domingo de Pascua se extendiera a lo largo de 7 días. Tomado del Evangelio de este día, el saludo fundamental del resucitado. La paz esté con ustedes. La primera lectura que nos presenta la liturgia de este domingo está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Un texto que, como sabemos, nos va a acompañar durante todo el tiempo de Pascua. Complementa al Evangelio de Lucas. Son del mismo autor. El Evangelio nos presenta la vida del Señor Jesús y Hechos nos relata el inicio de la iglesia, de la asamblea de las y los convocados. Los primeros capítulos nos presentan el crecimiento de la comunidad naciente en Jerusalén. Hay 3 momentos en los que se describe la vida en ella: solidaridad entre las y los integrantes, compartir los bienes, apoyar a quienes más lo necesitaban, una vida de oración y de esperanza. La lectura de hoy nos presenta la fama de, perdón, nos presenta, nos presenta la fama de cómo la comunidad, la fama de la comunidad que se va extendiendo más allá de Jerusalén. Todavía no se desataba la primera persecución. De hecho, la comunidad, bajo el liderazgo de Pedro, se reunía en el templo sin problemas, en el pórtico de Salomón. Con todo, ya indica la narrativa que los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. Lucas también nos presenta a la gente y los enfermos acercándose a Pedro para que al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Es claro el paralelo entre la manera como tratan a Pedro y cómo tratan a Jesús. Tomado del texto, el número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día. El salmo que nos presenta la liturgia de este domingo, Salmo 117, nos ha estado acompañando estos días y nos acompañará en los siguientes domingos. Invita a todo el pueblo de Israel a reconocer la misericordia del Señor, que es eterna, es decir, jamás se acabará. La diestra del Señor, su fuerza, es poderosa, inclusive puede devolver la vida a los muertos. Con el juicio definitivo de Dios, el Señor Jesús y la buena noticia quedan acreditados como la palabra última y definitiva. Recordamos la frase central: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Como segunda lectura vamos a escuchar un texto del Apocalipsis, que es del mismo autor del cuarto evangelio, del Evangelio de Juan, y de las 3 cartas que llevan su nombre. Es una figura de gran ascendiente en la comunidad y que la tradición de la Iglesia ha identificado desde el inicio con este Juan, hermano de Santiago, los hijos de Zebedeo, de los primeros discípulos del Señor Jesús. La apocalíptica era un género literario de la época que presentaba el final de los tiempos como consecuencia de un cataclismo y la intervención de Dios para salvar a su pueblo. El Apocalipsis del Nuevo Testamento está escrito en un lenguaje simbólico muy complejo de entender e interpretar. Desde luego que no tenía la intención de que se le interpretara literalmente. La lectura de hoy nos presenta el llamado del Señor Jesús a Juan, que se encuentra desterrado en la isla de Patmos. Tiene una visión en la que se le aparece el Señor y le pide enviar un mensaje a las iglesias de Asia Menor, que representan a toda la comunidad cristiana. Y el mensaje es de esperanza. No temas, yo soy el principio, el alfa, y el fin, el omega. Yo soy el que vive. El Evangelio de este domingo está tomado precisamente de San Juan, en el capítulo 20, el capítulo final original del Evangelio. Después se le agregó el capítulo 21. La secuencia de las apariciones personales concluyen los relatos
del resucitado antes del primer final del Evangelio de Juan. Relata que en el atardecer del día de la resurrección, el día en que se le apareció a María Magdalena, el Señor se hace presente en medio de los discípulos que se han encerrado por miedo. El saludo del resucitado es: la paz esté con ustedes. Este tiempo de paz solo nos lo otorga el encuentro con el Señor. Esta paz es un don. El Señor quiere dejar claro que no es un espectro. Les muestra sus manos y sus pies. Es el mismo Jesús que ha muerto en la cruz y que ahora ha triunfado sobre todo el poder del mar. Por segunda vez le dice a los discípulos: la paz esté con ustedes, para darles enseguida una misión de parte del Padre: perdonar, es decir, sanar los pecados. Esto solo lo puede realizar quien tiene en sí al Espíritu Santo como don del Señor Jesús. Recordemos que perdonar no es un privilegio, sino una misión, un servicio. Si no te donas por amor a tus hermanos, eso es perdonar a través del don, les condenas a mantenerse presos del egoísmo, que equivale a la indignidad. Propio de Juan es el relato de la incredulidad de Tomás. Da crédito al testimonio de todos sus hermanos que le dicen: hemos visto al Señor. Para él la prueba material vale más que el testimonio de sus compañeros. 8 días después, vuelve a hacerse presente el Señor a pesar de estar cerradas las puertas, e invita a Tomás a constatar que está vivo. Tomás proclama la fe de la Iglesia: Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Dios. El verdadero creyente no sigue a Jesús forzado por una prueba fáctica. Cree en Él porque ha experimentado su amor encarnado en su cuerpo vivo, que es la Iglesia. Recordamos la bendición del Señor y la misión: la paz esté con ustedes, como el Padre me ha enviado, también los envío yo. El tiempo de la Pascua es el tiempo de la alegría del encuentro con el resucitado y también el tiempo de la misión que nos deja el resucitado. Por eso el texto central de las liturgias de todos los días es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ya tuvimos la oportunidad de comentar en el podcast de todos los días. Lo que nos presenta ahí es una comunidad que cada vez va creciendo, no una comunidad idealizada, porque desde un principio vemos que también había fragilidad humana, a veces había dificultades, pero lo fundamental, el mensaje central, es que precisamente la comunidad eh, vertida, dirigida al Señor Jesús, y desde ese encuentro con el Señor puedan compartir la buena noticia que el propio Jesús les transmite. Encontrarse con el resucitado implica, finalmente, como lo acabamos de ver en el texto del Evangelio, un encuentro personal. Sí es importante, y eso le faltó percibirlo con claridad a Tomás, que la comunidad es el entorno, el ambiente en el cual la fe, es decir, la confianza en el Señor Jesús, se va madurando. Muchas veces se escucha la expresión de que tu fe fortalece mi fe. La fe compartida fortalece la fe de los demás. La confianza compartida también fortalece la confianza de cada una y cada uno. En el fondo y detrás de esto, un mensaje importante de este evangelio en particular, está no solamente que pues, nos contagiemos porque toda la gente piensa igual, pues yo voy a pensar igual. El encuentro con el resucitado implica un encuentro con el amor vivo. De nada me sirve que alguien me diga: he encontrado o me he encontrado con el resucitado, he visto al Señor, si su vida no transmite ese amor. Y yo creo que todas y todos hemos experimentado eso.
Cuando alguien trata de evangelizar o de compartir la buena noticia del Evangelio, pero no ha sido tocado por la presencia de Cristo, que le convierte en una fuente de amor, de cariño, de misericordia, de compasión, pues el mensaje se queda a medias o todavía peor, se pervierte, como nos recordaban al inicio de la Eucaristía, cuando en vez de transmitir la misericordia de Dios, transmitimos juicio, transmitimos miedo, estos elementos que son parte de la caída, es decir, del estado en el que se encuentran Adán y Eva después de haber dado la espalda al Dios vivo. El resucitado viene con un mensaje radicalmente distinto, un mensaje de esperanza. La paz esté con ustedes. Es el mensaje central y fundamental. Es decir, Él nos transmite esta paz, este shalom, que no es solamente el vernos exentos de los problemas, preocupaciones, lo que nos tranquiliza o despacifica, sino que nos transmite esa alegría profunda que solamente viene de amar y ser amado, de sentirnos parte de una comunión de amor, de una comunidad centrada en el amor. Y eso es lo que el resucitado nos transmite, nos regala. Eso es lo que tratamos de cultivar en este tiempo de Pascua. Les decía que además del don de la resurrección está el don de la misión que el Señor nos da. Ya desde la primera lectura vemos como un seguidor del Señor, Pedro, empieza a irradiar la vida que Cristo irradiaba durante su predicación, su vida pública, que ahora por ese vínculo, por esa comunión de Pedro con el Señor en el Espíritu Santo, Pedro también puede transmitir. Y nos hace recordar lo que hemos estado meditando en estos días del testimonio del Papa Francisco. Como alguien que vive esta unión profunda con el Señor Jesús irradia las mismas actitudes que el Señor tiene en su corazón, porque los dos corazones están unidos, y a través de esas actitudes sana, cura a una enfermedad, perdón, a una humanidad enferma, dolida, eh, fragmentada, rota. Entonces, desde luego, el Papa Francisco y todas las mujeres y hombres que vinculando su corazón al de Cristo se encuentran con el resucitado en ese espacio de intimidad, se llenan de su amor, lo perciben así y eso les capacita, como nos recuerdan Santa Teresa y San Ignacio de Loyola, este amor de Cristo nos basta para compartir, para convertir ese amor en bendición para nuestros hermanos y hermanas. El Señor envía su Espíritu. Esa es la versión propia de Juan de cómo se recibe el Espíritu Santo. Se recibe en el encuentro con el resucitado. Y este Espíritu se recibe para que podamos cumplir esta misión de perdonar en el mundo. Perdonar, ya lo hemos dicho, no es digamos, el oficio de alguien que tiene una autoridad para poder levantar, dar el indulto sobre una condena. En Dios esa actitud no existe. El perdón divino es el don de sí, el Dios que se entrega amorosamente de manera incondicional y en esa entrega nos sana, nos restituye a nuestra dignidad de hijos e hijas suyos y capaces de poder amar igual. Si recibimos el don del Espíritu, si lo vivimos cada vez que nos reunimos como comunidad, cuando compartimos nuestra experiencia de haber visto al Señor, eso nos capacita para después regresar a nuestra cotidianidad y ahí también poder compartir este mensaje de esperanza. No solamente como discurso, sino también como vida. Cuando la gente que nos rodea percibe que estamos dispuestos a entregarnos, a donar nuestra vida para que tengan vida. Que este tiempo de Pascua nos ayude a seguir profundizando en el don del resucitado y también en nuestra misión de compartir vida con nuestros hermanos y hermanas. Que así sea.
Gracias al Dios vivo, gracias a ustedes, hermanos y hermanas, por reunirnos en el domingo a compartir la fe, a compartir nuestra experiencia de encuentro con el resucitado. En esta semana te invito, siguiendo alguna de las interpretaciones más desde la tradición espiritual cristiana de esta última lectura del Evangelio que acabamos de escuchar. Muchas veces nosotros, como Tomás, andamos distraídos. No estaba con los discípulos cuando el Señor se les manifestó. Y cuando se encuentra con ellos, pues, se enoja, siente que lo han dejado fuera o que Dios lo ha dejado fuera. En el fondo, lo que necesitaba era estar ahí en ese cuarto, en ese lugar. Recordemos que esa habitación interior es también símbolo de nuestro corazón, del lugar donde nos encontramos con el Señor. La invitación, por lo tanto, es a que acudamos a lo largo de esta semana a ese espacio interior, a esperar el encuentro con el resucitado. Llegamos a ese espacio, como nos dice el propio texto, a veces con temor, con dudas, con necesidad de luz, cómo actuar, qué es lo que toca, eh, de qué manera puedo amar y servir. A veces ni siquiera tenemos eso, vivimos confusión o tristeza o ira, o a veces también una gran ilusión, un proyecto, etcétera. No hay nada más útil y de mayor provecho que ir a ese lugar interior, encerrarnos. Recordemos que el Señor puede hacerse presente en todas partes, por más encerrados que estemos, y en este caso es un buen encierro. Es para no estar distraídas y distraídos y ahí escuchar el mensaje que nos da. Su primer mensaje: la paz esté contigo. Y no solamente con palabras. Cuando entramos al silencio, sentimos como la presencia de Cristo nos va pacificando. A veces llegamos a la oración revueltos y ahí se acomodan las cosas, se decanta la vida. Y con la luz de esperanza que el propio resucitado nos da, con el soplo del Espíritu del que nos habla el Evangelio, podemos salir a compartir, pues, la misión que el Señor nos ha dado: perdonar, es decir, donarnos en un acto de amor a nuestros hermanos y hermanas. Que podamos vivir eso a lo largo de toda la Pascua, especialmente en esta semana. Que tengan un lindo domingo. Dios con ustedes.